Buenas, buenas. Hola, Acá estamos ¿cómo de estás? nuevo para contarles cómo nos conocimos y otras segunda curiosidades parte. del noviazgo. Segunda Se segunda quedaron parte. con ganas, nos mandaron por ahí mensajitos. Se quedaron con las ganas. Así que bueno, hoy les vamos a contar otro pedacito que, bueno, como nos quedamos en ¿En la, qué parte nos quedamos? en la historia pasada, nos quedamos En la que Ale no llegó. en la que Ale no llegó. Bueno, ¿qué pasó después? Era una reunión de jóvenes y Ale no había llegado. Me acuerdo que lo quería matar. Porque ni me acuerdo, pobre Lucas, de qué predicó, porque Lucas estaba predicando esa vez. Y yo estuve toda la reunión pendiente de que Ale llegara. Entonces cuando no llega, yo le digo a ella que Ale no había venido. Entonces Entonces yo me di la media vuelta y dije, bueno, listo, está bien, lo dejamos para otro día y me fui, pero me fui molesta a mi casa. Y lo primero que hice cuando llegué a mi casa fue apago el celular, onda, que no me llame más. ni siquiera me dio chance de poder resolver la situación, porque lo peor de todo fue que cuando apenas ella se había ido, yo le pregunté a Lucas y a Nadia, que se van a acordar, digo, che Lucas, le digo, necesito Haceme que la pata. me hagas un re favor porque Ale tenía que venir y no vino, para que no estemos solos Revi y yo, necesito que vengas, le digo. Y me dice, sí, dale, no hay problema. Que al revés tenía el celular apagado. Pero había sido al toque, o sea, me dijo no, y ya lo había resuelto y bueno. Bueno, al otro día, el domingo, me mandó unas flores de ñoquis en casa. Sí. Con lo que había comprado. Las ganas de probarlo, ¿sabes? Pero bueno, después, siguiendo para adelante, lo próximo que tuvimos fue un recital en la iglesia de Loma Hermosa, Ah, me acuerdo que de era esa. un feriado. Y nosotros tocábamos. Y vos estabas... Tocaban vivo, yo todavía no tocaba con ellos. Todavía no se juntaban. Entonces yo tenía pensado irme a jugar a la pelota porque tenía campeonato, Y nada más. Y yo hablando por mensajito, le digo, ¿vas a venir, no? Al evangelismo, qué sé yo. Y No es que no voy a los evangelismos No, ni va. ese tipo de cosas. Solamente que era feriado y yo me había reservado ya para ir a jugar a la pelota. Claro. Entonces hablando, cuando me pone eso, digo, me la complicó porque no sé si me lo habrás tirado para ver si fuera. No, yo lo tomé como que iba a ir, porque como sé que él iba a los evangelismos, digo, bueno, va a venir. Cuando me dijo, no sé si me dijiste al final que tenías planeado otra cosa o... Sí, o me ir a jugar a la enteré después. pelota seguramente. Pero bueno, después llegó, estábamos en el evangelismo, el día estaba hermoso, creo que Fue el 21 del 8. él se acuerda más que yo. Y nada, me acuerdo que llegó, estaba dando vuelta por ahí, porque como todavía no había mucha confianza, No pusimos el cronómetro porque Ah, si no sí. después se Si nos no, va el tiempo. vamos como 3 horas contando la historia. Como no teníamos mucha confianza, entonces yo lo vi medio de lejito. Él rondaba por ahí, trataba de buscar conversaciones donde yo estaba. para Igual poder lo peor es que a todo hablar. esto, cuando ella me manda eso, o sea, yo tuve que analizar toda la historieta porque mi vieja sí iba. Entonces digo, bueno, ya fue. Voy así de paso también, bueno, la veía, hablábamos o lo vi también por ese lado, más que realmente por el lado de ir a evangelizar, que obviamente ya Mala cuando idea. esté, pero ya cuando esté en el lugar, o sea, obviamente era para evangelizar. No, Y sí, cuando evangelizó. terminara el tiempo de ocio, bueno, íbamos a hablar y todo. Entonces, me acuerdo que cuando estaba yendo en el tren, me llegó un mensaje de Vladi y Diego, un audio de los dos juntos diciéndome, no me olvido más, que se van a reír, Las palabras. las cosas que hace uno por amor. Entonces, ¿cómo se enteraron? No tengo ni idea. Porque ¿cómo se enteraron que yo iba a ir? Después les tengo que preguntar. Hay que preguntarle porque Así que bueno, esa vez, o sea, después tuvimos ese recital, todo muy estuvo lindo. muy bueno. Y después, o sea, yo me fui dando cuenta más adelante por no se dice estados, o las historias, no tengo hace mucho en Instagram, las historias de Instagram que ella subía frases sobre el dudar de avanzar, el de tomar decisiones, de ir hacia adelante. De eso no me acuerdo. Yo me acuerdo Sí, porque se yo acuerda. tengo captura de pantalla de todo. Hizo captura de pantalla desde el primer hola del celular hasta, no sé, todo, Y bueno, yo sabía que en un todo. momento me iba a Yo salir. no. Entonces, bueno, ese tiempo
sumado a esas dudas, me acuerdo de una vez que estábamos hablando y ella me había puesto de que acá los muchachos estaban comiendo de lo lindo. Ruido. No merendaron, creo. Entonces, que... ¿Me da una? Me dio hambre. Ahí. ¿Qué están comiendo? Galletita. Bueno, pero ¿No habían puede quedado hablar. papas Sí, quedaron fritas? papas Bueno, fritas. acá no quieren salir, así que... ¿Vos querés una? No. Gracias, Planita. Así que bueno, ella me había dicho que yo la ayudaba. No, que yo te ayudaba. Que él me ayudaba. Sí, la a ayudaba. ver cosas que no yo veía. quizás no estaba viendo. Porque yo también aprovechaba sabiendo una situación que estaba pasando ella, que creo que la conté, ya más o menos la contaste. Algo dije en el primer video. No Sí. sé si querés saber. No, ahí dejémosla ahí, Entonces, que está bien. yo trataba de, miren lo que hacía, usaba historias para... Era como el Señor Jesús, pero no con tanta opción. Usaba historias para decirle de que, ejemplo, había un camino y entonces iba un granjero y se topaba con una piedra enorme que le obstruía el camino. Entonces, si el granjero quería llegar del otro lado, tenía que mover la piedra Para y poder avanzar. seguir avanzando. Le tiraba esos palazos por ahí. ¿Qué? Pero yo no me hacía cargo, creo. No te hacías cargo. Después hacía sí, cargo. después en algunos sí. Y entonces, ¿qué? El granjero no podía ver lo que estaba detrás de la piedra, entonces no sabía lo que había detrás. Entonces, cuando el granjero se decidió a correr la piedra del camino, había encontrado una olla de oro. Ay, me acuerdo. Sí. Entonces, ¿quién era la olla de oro, papá? Era yo. Está bien, Así que, obviamente, eso era también sumado para que ella tomara esas decisiones que sí, yo había no me cosas podía que yo meter. tenía que decidir y cortar y es como que me costaba un montón. Entonces él ahí tiraba indirectas y si no me animaba, o sea, no me hablaba directamente sobre lo que yo tenía que tomar decisiones, pero de alguna manera... Sí, trataba tratar de ayudarla, porque ayudarme. no era que le tenía que decir qué hacer. No sirve igual. Porque, decir o qué sea, hacer. básicamente lloraba para que Dios, o sea, le fuese mostrando a ella Me revelara lo que tenía que eran hacer. las decisiones que también tenía que tomar. Y no que yo abriese puertas que Dios no estaba queriendo abrir. Claro. ¿Está Así buena la que, galletita? Está bueno. Estar tratando de no comer mucho para que no se escuche. Después de eso, en mi caso particular, me pasó una situación bastante complicada, que llevábamos 6 meses más o menos ya desde que habíamos empezado a hablar y la verdad que íbamos avanzando en conocernos y hablar más seguido. Y como el diablo conoce nuestras debilidades, un día estaba trabajando y se presenta una situación de esas que son crudas e inesperadas y tenían que ver con cosas del pasado. Entonces... Que querían venir de alguna manera a despertar eso. Sí, o sea, básicamente tenían que ver con un pasado de todo lo que era mujeres, noche y yo la verdad que ya hacía rato que no venía luchando y el diablo no me venía tratando de ir por ese lado, hasta que un día me acuerdo que estaba en el laburo, estaba en la puerta del laburo y pasó una situación que me dejó helado porque no me había pasado nunca. Y eso automáticamente en mi cabeza despertó un montón de alarmas de decir, wow, ¿por qué pasó esto? Entonces me acuerdo que me fui al depósito donde yo laburaba y me puse a orar, a decir, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque habían sido 2 veces en un lapso de una semana. Y obviamente no voy a contar qué porque es muy crudo para contarlo en público. Entonces Dios me mostró de que Satanás obviamente estaba queriendo atacar lo que podría llegar a ser en ese tiempo algo que Dios podía bendecir. Y yo, casualidad, creo que Satanás sabe
lo que puede llegar a dar fruto y lo que no hacia ningún lado. Sí. Así que después de eso también vino la primer comida. Pará, pero no contamos lo de los... ¿Ahora va? Bueno. Sí. Bueno, a todo esto, después ella vino a hacer Finalmente se dio... los famosos ñoquis Vino a Samu. casa. También, sí, Vino obvio. Samu con Vino nosotros. Samu. Y bueno, esa vez cumplió con lo de... Sí. lo de- Encima era lo de re... la O sea, había terminado los jóvenes, ya era tarde. Pero Ya otra unos vez días. no se podía dar como ustedes, ¿no? Nada. Cocinando hasta tarde, no sé. Entonces después de esa vez me acuerdo que me tocaba a mí cocinar. No era que me tocaba cocinar. No, igual no fue algo que él me dijo, vos cocinás y después yo te cocino. Claro. No fue así. Yo quise hacer Salió de él básicamente porque él quería conquistar. algo especial que no había hecho nunca. Igual eso sumó un montón. Porque no soy de cocinar, odio la cocina, odio lavar los platos, odio Doy fe. ordenar, todo lo que sea limpieza lo odio. Entonces dije, bueno, voy a hacer o tratar de hacer algo que marque una diferencia y que le muestre a ella que realmente Le importa. me importaba y me importa nuestra relación. Entonces dije, ¿qué es lo que nunca hice? Obviamente yo pensaba, bueno, a ver, pagarle una comida cara. Bueno, obviamente en el pasado esas cosas son normales. Y entonces me puse a pensar y dije, ¿qué es algo que realmente nunca hice? Cocinar. Dije, cocinar. Digo, no, la pucha. ¿Qué hago ahora? Un montón igual eso. Y encima digo, bueno, pará, le cocino una milanesa. Y digo, no, corte que no da. Tiene que ser algo que muestre como que me esforcé. Entonces Que estudió... le pregunto a Wally, Sí. que era, bueno, Wally es un familiar mío cercano que sabe de cocina, que me estaba recriminando esta historia, pensó que me Que la había dijo, salteado. claro, dijo que en la historia anterior no lo había contado, pero ahora viene esa parte. Entonces digo, che, Wally, le digo, ¿qué puedo hacer? Le digo, así para cocinar. Le digo, viste que vos sabés que yo no, cero con la Una cocina, salchicha, soy sí. cero a la izquierda con eso. Entonces me dice, hacete unos niños envueltos. Niños envueltos. Un niño envuelto no. Hacete unos niños envueltos. Y no le voy a mentir, o sea, yo lo primero que pensé, digo, no entiendo, niños envueltos. Digo. Yo pensaba que eran la salchicha cubierta de tapa de dedito. empanada, claro. Yo digo, bueno, igual era una banda que la tengo que envolver con la tapa de empanada. No era nada. Entonces me dice, no, tenés que agarrar ya ni me acuerdo. Como Uy, un no sé, cacho era- de carne y... No, era como, sí, como un churrasco tipo cortado milanesa. Y clavarle un par de alfileres ahí. No un sé, escarbadiente. escarbadiente, o sea, como arrolladitos de carne, algo así. Con un par de salsitas, unas papitas, así. Ay, sí, ahí está. Entonces me tiró toda la data. Y yo fui a comprar y no tenía la más pálida idea que iba a salir. Entonces, bueno, Se la arriesgó. invité, le dije... Estaba re- grande. Estaba Sí, grande. estaba mi vieja porque no podía creer que yo estuviera diciendo No, eso. es más, cuando yo me senté, que ya estábamos por comer, y él se fue a la cocina a servir o a ver cómo iba todo, me dice, Gra, súper sorprendida, me dice, yo no puedo creer esto, me dice, lo que estoy viendo ahora, no lo vi jamás. Me dice, esto no se lo hizo a nadie. Y yo dije, bueno, está bien, entonces me parece que le interesa un poquito. Así que Estaba bueno. hasta la mamá sorprendida, no lo podía creer. Bueno, salió, no sé. Estuvo buenísimo, sí, salió yo bueno. sé que me gustó, me acuerdo que me gustó. Debo tener, escondí el talento. Como- Porque no. Pero bueno, esa vez sumó Sumó 50 bastante. puntos. Y bueno, pasaron Y así los fueron días, pasando. iban pasando las semanas. Y íbamos hablando un Hasta poco que, más. bueno, yo me acuerdo que hablo con el pastor de. Obviamente, yo en su momento ya de antemano yo había hablado con él de que yo apuntaba el hecho de casarme con ella. Conocerla todo y si se daba era para casarnos, o sea, no era para jugar. Entonces vuelvo a hablar de eso con el pastor, de que iba todo bien, y el pastor entonces me da como una condición para
en determinado caso nosotros nos pudiésemos casar. Y era que tenía que poder ganar bastante poco plata. mejor de lo que estaba ganando para poder mantener o formar una familia. Claro, porque para un soltero sí estaba bien, o sea, salía, Para me los gastos. patinaba toda la guita, me compré la Play, la tele, después la regalé. Dios tocó su corazón, tuvo que regalar. Entonces, bueno, me puse en marcha de buscar un mejor nuevo. trabajo, que era complicado porque yo no había terminado el secundario, lo estaba queriendo, o sea, lo estaba terminando porque estaba rindiendo las materias, me quedaba... Mal ahí, chicos, aclaración. Terminen el secundario. Sí, obvio, ni hablar. Estaba rindiendo las últimas 7 u 8 materias que me quedaban, y entonces yo en mi cabeza tenía pensado, antes de conocernos, terminar el secundario y ponerme a estudiar el profesorado de educación física. Ah, me acuerdo. Sí. Entonces, bueno, orando, Dios no me estaba llevando para ese lado y digo, oh, Señor, ¿por qué? Entonces, bueno, empiezo a buscar trabajo, nada, no salía nada por el momento, así que empecé en la búsqueda implacable de un trabajo mejor. Sí, me acuerdo. Después, bueno, algo que empezamos a hacer, que le pusimos el nombre de Pelis Pelis a la distancia. Hacíamos que en determinado horario, tipo 9 o 10, Nos poníamos de acuerdo para mirar la misma película y por WhatsApp nos decíamos, bueno, le damos play a la 1, a las 2, a las 3 y le poníamos ahí play y nos íbamos contando la película. claro, era como, bueno, ¿y por qué parte Era va? como imaginamos que estábamos viendo la película. Claro, en así, realidad bien taza a taza, cada uno en su románticamente, casa. sí, obvio. Entonces, nada, íbamos Y hablando. películas que Eso se estaba bueno. podían ver, no mirábamos nada picante, porque No, si no. no terminábamos complicados. Sí, porque Bueno, estabas de noviazgo y... No estábamos de estábamos novio. conociendo. Estás conociendo a una persona y te pones, porque hay que darlo a entender. Si pones alguna peli picante, te imaginas Sí, cualquier no. cosa. No, está bueno. Eran películas graciosas. Sí, comedia. Porque hoy la verdad no se No puede se ver nada. puede ver nada. Así que bueno, siguiendo, llegamos a octubre de ese año y algo que para mí fue una banda, que nos sentamos un par de días juntos en conferencias. Como yo lo tomé por el lado de marcar territorio en el buen sentido, para mostrar, o sea, que yo estaba conociéndola. Entonces como diciendo, bueno, acá está Nico. Acá estoy yo. No pinche ni corte nadie más, porque no daba. Entonces Y yo bueno, lo tomé sí. como ese lado, que no está bien ni está mal, simplemente era... También a mí me gustó porque sí, el hecho de, bueno, sentarnos juntos. Sí, igual yo no era de estar sentándome con, Claro, por con eso, los, por eso. con los chicos. Hablaba con otros chicos, pero no era que me sentaba. Entonces era como medio llamativa la cosa. No era Que después sentarme. todos preguntaban y todo, entonces tenías que decir como... Sí, no, porque no había Claro, nada. no había nada, no es que sí, nos estamos conociendo y ya proyectamos y nos vamos a casar. No, era Bien. hablar nada. Después, bueno, llegó un par de veces que vos estuviste medio complicado con algunas situaciones. Te llevaron a mudarte, o sea, no... Sí, bueno, sí. Pasé un par de cosas que, bueno, me tuve que mudar, que fue ahí difícil, pero bueno, acá estaba el muchacho apoyándome, siempre tratando de levantarme el ánimo, aconsejándome siempre con la palabra de Dios, que eso yo ahí, eso también suma un montón. Y bueno, está poniendo siempre a Dios primero y eso está bueno. Así que nada, yo soy de pocas palabras, chicos. Él es como más... Sí, se nota. Pero bueno, más los que tímida. nos conocen saben de eso. Así que, bueno, en esos tiempos difíciles ahí estaba él siempre empujándome a buscar más de Dios. El consejo que me daba siempre estaba basado en la palabra de Dios y eso es algo que nadie había hecho conmigo, hablando de varones, ¿no? Entonces eso también sumó un montón y me hacía muy bien a mí. Bueno, después me acuerdo que habían terminado las conferencias y no lo tengo con fecha, pero tengo una captura de pantalla. Qué raro. Yo no De tengo un mensaje, escuchen esto, porque esto sí es importante. De un mensaje mío mandándole al pastor Juan Pablo preguntándole. Se lo voy a mostrar, bueno, sí, le vamos a mostrar la imagen. De preguntarle al pastor Juan Pablo de si estaba bien que con Rebe hablásemos de las cosas que sentía cada uno.
Y la respuesta fue... No. No. Igual como que quisiste volver y sí. Sí, yo soy medio como que le busco la Y vuelta, el el pastor me conoce le dijo, y... Nicolás, no es el tiempo. Sí, y después me acerqué en la iglesia. Nicolás, no es el tiempo. Porque como que le quise decir, no, pero pasa que Pero también mire él... que me da bolilla. Claro, pasa que él no sabía que... O sea, Claro, él sabía porque- mi historia, o sea, claro, yo él- iba y sí, pastor, vamos para adelante, estamos re enamorados, todo, y Claro. acá no le contaba nada. No, es verdad, él iba como sí, y esto, y hablamos más, qué sé yo, y capaz que el pastor le preguntaba, ¿y Rebe, cómo van? Bien. Y están charlando, sí, por ahora todo bien. Eso era todo. Entonces, claro, el pastor también le dio a entender, le dijo, pero mirá, o sea, vos estás seguro de lo que me estás diciendo, porque yo hablo con Rebe y Rebe va súper tranquila. Y dice que están hablando todo bien. A Entonces, mí particularmente eso también me daba como una desesperación que no se la hacía notar, pero, o sea, era como decir, entonces, pará, ¿qué está pasando? Bueno, pero yo era más tortuguita. Sí, Entonces- sí, obvio. Tuve Tranquila. paciencia en esa área, porque yo me daba cuenta que era como no presionarla para Sí, no, poner jamás lo me que- presionó. lo que íbamos. Eso es súper Teniendo. importante, chicas, que no las presionen. Si no, está medio complicado. Bueno, después de ese no rotundo del pastor, Bueno, no, y ahí Ah. también, o sea, cuando el pastor le dijo, ¿estás seguro vos lo que me estás diciendo? Porque mirá que Rebe, si bien me dice que están charlando todo, nada, todo tranqui. Entonces, bueno, ahí él me planteó la situación y me dice, pará, porque yo voy y le cuento al pastor, le digo esto y esto, y como que yo no le contaba mucho. Pero no porque no quisiera contarle o porque quería esconder algo, sino porque yo era más tortuguita. Entonces, así que bueno, después de ese no rotundo del pastor, me acuerdo que fuimos a comer la primera vez a un restaurante. Que fuimos a la por noche. mi cumple. No, estamos ¿No? en noviembre. El 4 de noviembre. Al restaurante Monroe. Ah, Por sí. tu cumpleaños fuimos al otro cheto que estaba bueno. Sí, me llevó un... Bueno, pero eso después lo contamos. Así que bueno, esa vez fuimos a comer a ese restaurante de noche, obviamente avalado por el pastor. Pará, porque encima habíamos salido, o sea, no dijimos vamos a ir a comer. O sea, no me acuerdo. Nos habíamos juntado a la tarde y como que... Fuimos a merendar, en verdad. Fuimos a merendar y después como que se hicieron tipo las 8 y empezamos a caminar y me dice, ¿podríamos ir a comer algo, qué sé yo? Entonces le digo, bueno, sí. Entonces el señor lo que hace es agarra todo el recanchero y dice, bueno, vamos a comer, vamos caminando y vamos viendo dónde vamos. Y así de repente el señor todo canchero dice, me voy a fijar, dice, estaba revisando la billetera para ver si tenía plata. No, yo por dentro me reía, no me reí. Bien, Pero había que sí ser tenía honesto. plata igual. Tenía plata y pagó él. Como, Bien. no podés ir a la billetera para ver si tenés plata. Ay, Después yo que me dijiste fui que honesto íbamos en a todo, o comer. sea, yo no escondí nada, yo Sí, soy es verdad. así que... Esa vez estuvo muy bueno porque hablamos de un montón de cosas. Sí. Yo le conté cosas que yo sabía de ella, particulares, que eran que a mí No le quedaban claras. No estaban claras. no era que no estaban claras, sino que no entendía y que cuando ella me las contó, valoré mucho el hecho de conocer una persona realmente como ella. De mantenerse siempre fiel en los caminos de Dios, porque obviamente yo era un barrilete hasta que me salvé, iba y venía, entonces era como que una persona que se mantuvo todo el tiempo en los caminos de Dios. Yo lo valoré mucho, también producto de otras cosas que venían al margen. No, pensé que ibas a decir algo y justo... No, es que yo siempre lo cargo a veces porque él recién lo dijo, él iba y venía, o sea, fue un tiempo a la iglesia, después dejó de venir, después volvió, entonces yo siempre lo cargo y le digo, yo estaba ahí esperándote en la iglesia, jamás me moví. Y nada, eso, que digo. Así que bueno, después de esa vez vino lo que ya les contamos en la pregunta de la vez pasada, que ella me había dicho, vos me habías dicho lo de te quiero, que no estuvo Sí. bueno, que lo hablamos con el pastor. Sí, lo hablamos con el pastor y el pastor. No Pero se no, explica. igual yo lo hablé aparte y creo que vos lo hablaste aparte. Yo sí, le hablé al pastor, le digo, pastor, le digo, hice algo, pero no sé si está bien, qué sé yo, bueno, y ahí me dijo. No le tenías que decir te quiero, te decir te amo. Y así Bueno. se resolvía todo, Sí, se acortaba el está bien. tiempo.
No, chiste. Bueno, Así que después bueno, nada. de esa vez hubo un feriado en el mes de noviembre y hicimos el primer viaje así De paseo. de paseo Vamos de paseo. al Tigre. Fuimos al Tigre un feriado, Sí. fuimos a mamita como caminamos. Ay, sí, porque a mí me gusta caminar. Cómo Todavía caminamos, me el gusta puerto de caminar. fruto, el fruto del puerto, el Sí, todo bueno. no, caminamos una banda. Sí, es verdad, caminamos un montón, pero a mí me gusta caminar, si no, o sea, quedarme mucho tiempo quieta en un lugar me... No, yo me pone como tiraba loca. y quedaba ahí. Sí, lo peor es que si no se quedaba como re pancho y yo aburría. Y bueno, después de esa vez volvimos y bueno, la relación seguía avanzando, nos seguíamos conociendo más, entre los viajes hablamos, empezamos a salir más seguidos, íbamos a caminar, volvimos a ir un par de días después de la salida del Tigre al restaurante nuevo, que se hizo como un hito Sí, ir a ese restaurante. es más, hace poco pasamos y le digo, ¿cuándo vamos a volver a este lugar? Sí, era A el lugar Cabildo. como Monroe, sobre No, Monroe. Monroe y Vidal, no Bueno, no importa. no importa. Y vuelta obligada, ahí está. Estaba bueno ese lugar. Así que Es bueno, más, hasta la mesera ya nos conocía. sí. Porque, hola chicos, ¿Qué van a ¿cómo están? pedir? ¿Qué van a pedir? Lo de siempre. Yo Es siempre verdad, pido lo siempre. mismo. Hace tanto que no pido. Sorrentita de jamón y queso. Con 2 copas. Pasa que estamos en cuarentena. Sí, Igual sí. antes de la cuarentena. Bueno, Te la dejo entonces. ahí, de casa. Chao. Entonces. Después de esa vez, algo que se empezó a hacer muy de siempre era que yo vivía, ponerle. ¿Cuántas cuadras son de la casa de mi vieja a tu casa? ¿50? ¿30 cuadras? Bueno, son 30 cuadras y era ya de noche, avalado por el pastor, como siempre hay que aclarar a veces. Sí, acá sí, no. porque A veces si los no- muchachos se agarran de todo como para decir, Ah, ellos lo hicieron. avalados por el pastor, no nos quedábamos hasta las 2, 3 de la No, mañana. no, ni a palo. No, aparte en mi casa me estaban esperando. Y yo la acompañaba, yo tenía auto. Pero no podíamos andar. Para en Lucas, auto. que dice que era una carcacha, ese auto me llevaba y me traía. Pero no en este caso. No la podía llevar porque yo te había llevado una vez y el pastor nos había dicho que no estaba Claro, bueno no que sé. estemos Adentro de en un un auto. lugar cerrado juntos porque se podía poner picante la cosa. Entonces, digo, bueno, ¿qué hacía? Se tomaba el colectivo conmigo y me acompañaba hasta la puerta de mi casa y ahí volví a esperar el colectivo. O sea, como a la hora llegaba a la casa. Tranquilamente me podía acompañar hasta la parada que yo tomara el colectivo y bueno, que le avise cuando llegara. Pero no. Él se tomaba el colectivo conmigo, me acompañaba hasta mi casa y en mi casa volvía. Así que Eso también fue. eso, bueno, Así que obviamente costaba, no, yo no voy a mentir, porque chicos, sí, era medio un garrón. era un garrón, porque llegaba como a las Yo después 1 y media y pegando el bondi, sabiendo que tenía auto. Ahora me voy acordando, todas esas cosas también en mí, o sea, como que querían a veces despertar esa rebeldía de decir, no, vamos en auto y ya fue. Y no, bueno, hubo que ahí mantenerse en esa área, mantenerse ahí. Después, bueno, habíamos vuelto a ir a Tigre, porque íbamos seguir a caminar. No Sí, sé por qué no ¿cuánto era caminábamos cerca de ahí. ¿Eh? Ahora digo, bueno, caminábamos cerca de acá. Y bueno, Íbamos a porque yo le Tigre a pregunto- caminar. No Bueno, importa. no importa. Y se dio de que le volví a contar una de esas famosas historias, a ver si se acuerda. Estábamos en el río, o no sé, Sí. el Esa pozo que cosa va en que el está. agua y donde van los barquitos. Ay, ya me acuerdo. Y estábamos parados y había no es un barco, Un bote un bote. que estaba amarrado a la orilla Que de... estaba amarrado a la orilla de lo que era la costanera. Claro. Entonces, para mí, bueno, también fue obviamente Dios a uno le da sabiduría para a veces hablar, porque empezamos a hablar y cuando nos estábamos dando cuenta, o sea, yo le estaba hablando de que ese bote estaba amarrado y qué pasaba, si el bote estaba amarrado no podía ir a donde Dios quería que esté, que era el agua, y recorrer todo el río, poder disfrutar de navegar, de moverse por el agua. Entonces, ¿qué pasaba? El bote capaz se sentía seguro y tranquilo Estando en la
orilla amarrada. Estando en la rilla, Vamos, en la rilla. En la parrilla. Nos pusimos a filosofar. Sí. Igual estuvo bueno la O sea, conclusión que sacamos, pero... Que no era tanto filosofar porque yo no te lo decía directamente, pero era algo que yo sentía que vos necesitabas hacer, que era tomar decisiones de soltarse, empezar Soltar a ir cosas. por ese canal, Claro. que Dios le iba a llevar por ese río un poquito más rápido de lo que normalmente capaz estaba acostumbrada a ir. Se nos va acabando ya casi el tiempo. No, falta, yo más o menos me voy dando cuenta. Así que bueno, después hay que ser honestos, hubo un momento en que si vos pasás mucho tiempo con una persona, hay algo que Dios creó naturalmente, que es la atracción entre el hombre y la mujer, y que obviamente cuando vos te gusta alguien y querés pasar tiempo con esa persona, la carne se va a querer despertar. Y hay que tomar recaudos, y hay que tomar precauciones, y hay que ser estratégicos. Porque si no puedes terminar metiendo la pata, haciendo X cosas que no están buenas. Pero bueno, hay que saber ser estratégicos y tomar los recaudos necesarios y hablarlos con su pastor, que es sumamente importante. Y vale la pena aclarar que si el día de mañana, cuando alguien de ustedes, los que están mirando, se pongan de novios o estén de novios y hayan metido la pata, lo cuenten con su pastor, porque el que confiesa su pecado alcanza misericordia, dice la Biblia. Y es un principio que vale la pena aplicar porque les puede acortar, digamos, mucho dolor de cabeza, que después la culpa, la condenación y ese tipo de cosas. Así que después, bueno, se empezó a dar el tema de que las personas empezaron a hablar un poquito mal de la relación nuestra, que bueno, fue lo que les contamos la vez pasada. Es que nadie se lo imaginaba. Entonces, y como él fue y vino un par de veces de la iglesia, entonces, tenía un mal prontuario. Claro, entonces era como difícil de entender para los que estaban alrededor de nosotros. Entonces, era bastante complicado. Pero bueno, es como yo dije la vez anterior, yo fui, lo hablé con el pastor, le conté cómo me sentía y bueno, él me explicó un par de cosas y me dijo, bueno, que yo no estaba haciendo nada mal, que bueno, Nico había cambiado, que él lo había probado en un montón de cosas y el Señor fue obediente, entonces me dice que él daba fe de que Nico había cambiado. Entonces, eso me ayudó a seguir adelante. Siempre tomás de mi taza. Bueno, siempre te mucho. Entonces eso me ayudó un montón. Sí, después, bueno, seguimos avanzando hasta el punto de que llegamos a hablar con el pastor. Esto es en el mes de diciembre. Porque antes fuimos a Puerto Madero a caminar también y bueno, ahí él me dijo, mirá, o sea, fue sincero, me dijo, yo quiero esto, esto y esto, yo quiero casarme, quiero formar sí, una o sea, familia. como realmente yo ya aclarando las cosas. Que veníamos hablando hace mucho y a ver cómo estaba la situación y para ir y hablar los dos con el pastor. No, y también para saber, está bueno para saber si uno está perdiendo el tiempo, Sí, ¿no? la otra Porque capaz persona que... corresponde a lo Claro. que uno está haciendo. Sí. Que yo me daba cuenta que sí, pero ¿qué pasa? Bueno, llegó el momento de decir, listo, vamos a hablar con el pastor Claro, para que el porque ya era pastor casi esté un año. enterado. Sí, un poco más. Un poquito más de un año. Un poco más de un año. Entonces, bueno, esa vez hablamos con el pastor y tuvimos una charla súper larga en la que, básicamente igual hablamos y ella le contó de que sí correspondía a lo que yo sentía y un montón de cosas más. Bueno, lo que iba a decir aparte entre paréntesis, que el pastor hizo la charla muy amena, o sea, como re descontracturada. Yo iba toda como, ay, ¿qué va a decir? Y qué sé yo. Y bueno, después pasó eso y volvimos a hablar con el pastor un par de semanas después, porque él como que nos dio un tiempo para ver cómo seguía la historia. Entonces nosotros hablándolo... No, creo que ahí también había dado un tiempo porque yo tenía que hablar con mis papás. Sí. Contarles. De que lo nos que estábamos nosotros queríamos. conociendo. Así que después de esa vuelta volvimos a hablar con él y ya habíamos puesto... Nosotros ya habíamos decidido una fecha, entre el comillas. querer casarnos. El mes habíamos elegido en realidad, no una fecha. Entonces, específica. como para también darles un resumen, fue de que nosotros veníamos hablando y cuando nosotros fuimos esa vez a Puerto Madero, ella me dijo que sí estaba de acuerdo en lo que yo pensaba, entonces obviamente había que hablarlo con el pastor. Una vez hablado con él,
el pastor, bueno, nos dio como un par de semanas, o 2 semanas creo que fueron, para que nosotros podamos, bueno, ver si lo que hablamos fue emocional o no. Claro. Porque hablar del casarse es un paso grande ya. Y entonces volvimos y hablamos con él de que sí, queríamos seguir con el plan de ponernos de novios, porque no estábamos de novios, y casarnos en un futuro. Así que obviamente ahí también ella tuvo que hablar eso con los papás, no del casarse, pero del que... Me moría de los nervios, porque tenía que hablar con mis papás y lo mío encontró un vicio. En serio, tengo que ir a hablar y decirle. Sí, como yo nunca jamás en la vida hablé de ese tema conmigo. O sea, no llevé a nadie jamás. Entonces, decir, mirá que me quiero casar con Nico, era como... Para mí fue muy fuerte. Igual mis papás nada, me escucharon, sí. me dijeron que bueno, que eso era lo que yo quería y todo, bueno, me iban a apoyar. Pero yo me moría de nervios. Pero bueno. Bueno, sumado a eso, cuando pareció a propósito, pero cuando hablamos eso con el pastor, empezó una época en que nos empezamos a pelear muy seguido. Que discutíamos por pavadas, teníamos malos entendidos, porque obviamente somos diferentes en muchas cosas. Yo soy un poquito más enojada. Y entonces empezaron a haber peleas. Lo bueno es que yo siempre le traté de inculcar a ella, Nicolás, en mi caso, un principio bíblico que para mí es muy importante, que es no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Que básicamente eso es, listo, nos peleamos, pero al otro día hay que hablarlo, hay que resolverlo. No dejar eso Y entonces lo hablábamos por mensaje o llamando porque era complicado, ella está en su casa, yo en la mía, y tratábamos de resolverlo, que bueno, son normales las peleas, las discusiones, pero lo importante es tratar de resolverlo y que ese problema no se vaya agrandando, porque el diablo a veces usa esas cosas para hacer de algo chiquito algo súper grande. Así que bueno, se terminaba el año y yo había empezado a buscar laburo y todo ese tiempo no había pasado nada hasta que obviamente yo seguía orando en esa dirección porque realmente yo quería casarme, Pero para casarse tenía que tener un mejor trabajo. O sea, ganar bien para poder mantener un alquiler y para poder también tener otras cosas que nos permitiesen a nosotros no vivir en Pampa y la Vía, o en una vía. Así que se terminaba el año y me llaman una vez de un trabajo que acá se le llama proveedor, en otros lados no sé cómo se llamará, pero es básicamente vendedor de todo lo que son insumos de peluquería. Yo no conocía nada, absolutamente nada de ese rubro, pero cuando fui a la entrevista y me dijeron cuánto iba a ganar... No, y aparte, bueno, cuando te contratan, o sea, el dueño le dice, en realidad no sé por qué te estoy contratando a vos porque no tenés experiencia. Pero bueno, dijo, vamos a darte la oportunidad, obviamente, claramente, la de Dios. O sea, Sí, porque bueno, yo estaba orando y digo, bueno, Señor, si vos me estás abriendo esta puerta, por algo será. Entonces dije, bueno, Señor, vamos a orar, vamos a ayunar. Y la verdad que fue, en ese momento cuando me dijeron eso, sentí la voz del Espíritu Santo que realmente Dios me había abierto esa puerta y se me empezaron a abrir otras puertas con respecto al ministerio, en lo que es la iglesia. Yo particularmente en mis áreas personales había tenido mucho avance, porque no quería involucrarme en muchas cosas del ministerio porque no consideraba que era el tiempo, y Dios fue abriendo determinadas puertas. Y algo que pasó cuando entré a laburar que fue re gracioso, que tenía que sacar... Nos estamos adelantando porque falta cuando te vas de vacaciones y yo cuido a todo. Tenés razón. Se está adelantando. Ya se nos está terminando el tiempo en serio ahora. Venía fin de año, bueno, ya él le habían dado la noticia de que empezaba en enero su nuevo trabajo, entonces ellos tenían planeado irse a la costa con la mamá y los tíos. Entonces tenía que ver con quién dejaba a Toby. Toby lo deben conocer. Bueno, ahora es de los dos, pero antes era de él. Entonces, viste, me empezó a como a tirar. Uy, no sé con quién dejar a Toby, qué sé yo. Y yo medio que me hacía la otra. Pero porque digo, yo voy a cuidar al perro. Y bueno, hasta que me dijo, mirá, dice, no encontré a nadie. Me dice, no querés cuidar a Toby. Me dice, te quedás acá en casa. Me dice, y lo cuidás, te dejamos todo, qué sé yo.
días o una semana? No, una semana. Entonces, bueno, le dije que sí y me quedé en la casa de ellos cuidando a Toby y ahí empezamos a hacer amistad. Bueno, hoy en día está ahí durmiendo. Así que bueno, después volví de las vacaciones, había arrancado a laburar en el trabajo este nuevo, tuve que sacar el registro para moto, tenía registro para auto. Sí. Y... ¿3 veces lo intentaste? Sí. 3 veces. Y voy a rendir el examen para la moto, sí había practicado, entre eso de que practico, me acuerdo patente que choco la moto de mi jefe. Oh, sí, cuando me contó, se la había prestado el jefe, me dijo, bueno, hasta que tengas moto, qué sé yo, te presto la mía. Y me mandó un mensaje y me dice que, no sé qué hizo. No, y la le rompió el aceleré espejo. mal, le rompí el espejo, le rompí los Yo cosos. dije, ahí está. Dije, no, me quise una bronca. Pero bueno, después seguí practicando, entonces me tocaba rendir el examen de manejo. Voy la primera vez así re entusiasmado, pin. Les hago la imagen, o sea, vos arrancás con la moto y tenés una línea. Arranqué la moto y se me fue, pero literal, se me fue mal y la subí a la vereda afuera. Segunda vez, a la otra semana. Voy y... Capaz era malo el profesor, no sé, yo no quiero decir nada. Ah, Lucas. Y paso la línea, tengo que hacer zigzag. Se le va la moto. Y se me vuelve a ir la moto, dejate de hinchar. Digo, no, pero no era que no sabía manejar. Y encima era yo mal el profesor. Que las cosas no me salgan, me pongo nervioso y terrible. Y bueno, cuestión, vuelvo a ir otra vez a rendirlo. Y hago todo bien, voy. Tardaste menos de lo que tenías que tardar. Lo hiciste muy rápido. No, me está cargando, digo, dale. Bueno, una bronca terrible porque si no tenía el registro no podía empezar a trabajar. ¿Y qué pasó? Tenía que rendir la última vez y si rendía mal esa vez, por 6 meses no podía rendirlo. ¿Qué pasaba? Con esos 6 meses te iba a retrasar un montón de cosas, todo básicamente. Porque no iba a poder empezar a laburar, seguramente no iba a poder empezar a ahorrar plata. Así que...